Buenas, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre funciones y vistas. Este grupo está conformado por la compañera Diana Gisela Hernández, el compañero Luis Moisés y mi persona, Keren Eunice Ramos. Entonces vamos a empezar explicando qué son funciones. Entonces las funciones en lenguaje SQL están incorporadas para realizar cálculos sobre los datos que contienen nuestras tablas. Entonces existen algunos tipos de funciones. Entonces tenemos las funciones agregadas, que son las que devuelven algún valor calculando este valor se calcula con los valores de una columna. Entonces, si nos fijamos, vamos a calcular los valores o un valor específico que nosotros queramos conocer con la columna. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si queremos encontrar la media de los valores, usamos ABG. Si queremos contar las filas que tiene una tabla, entonces podemos usar con. También si queremos obtener el valor máximo, ya sea, por ejemplo, una tabla de ventas, cuál fue la mayor venta, podemos usar max, o el mínimo de ventas, también podemos usar min. Tenemos también para sumar los valores, entonces tenemos la función sum. Entonces también tenemos las funciones escalares en SQL. Entonces son aquellas que van a devolver un valor escalar y por lo general utilizamos o siempre vamos a usar la palabra reservada return para devolver ese valor. Entonces acá tenemos el ejemplo de la sintaxis. Entonces create function y aquí le especificamos el nombre de que nosotros vamos a asignar a la función y luego entre paréntesis escribimos la lista de parámetros que vamos a solicitar cuando se llame esta función. Luego vamos a retornar, si nos fijamos acá, lo que decía que era un valor escalar, vamos a regresar algún valor en específico, entonces de algún tipo. Entonces aquí vamos a especificar de qué tipo queramos que retorne. Entonces puede ser que queramos que retorne una cadena de valores, entonces escribimos varchar y le especificamos de qué tamaño, entonces, o integer. Entonces aquí le vamos a poner el tipo. Entonces empezamos con asBegin y escribimos el cuerpo de nuestra función o lo que nosotros queramos que haga o que realice la función. Y por último le ponemos return y el valor. Este valor tiene que ser del mismo tipo que se declaró acá arriba. Entonces, y le damos end para terminar la función. Luego tenemos las funciones de tabla en línea, que son aquellas que en vez de un valor escalar en este lado, van a retornar una tabla. Entonces, si nos fijamos, en la parte de arriba tiene la misma sintaxis, create function, y aquí en nombre de la función, la lista de parámetros que vamos a ingresar cuando llamamos la función y que vamos a retornar una tabla. Entonces aquí escribimos el nombre, vamos a decir que es una tabla, le decimos as, entonces, y en vez de escribir asBegin y todo eso, solo decimos que return y va a ser la consulta select que nosotros queramos usar para ver esta tabla. Entonces luego tenemos que es una combinación como de las dos anteriores, que son funciones de tablas de múltiples instrucciones. Entonces, que se parece un poco al anterior, pero que si nos fijamos ya no solo va a retornar la tabla, sino que en esta tabla la vamos a poder manipular y una vez que se manipule esa tabla la podemos retornar. Entonces vemos que es casi lo mismo, solo que acá se declara la variable y los parámetros que va a tener esta nueva tabla. Y aquí tenemos el cuerpo y escribimos qué cosas queremos hacer con esa tabla. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a hacer una demostración. Se nos pide hacer un ejemplo de que una persona como que quiere ingresar o loguearse, entonces que esta función tiene que verificar si la contraseña, el usuario corresponde con la contraseña. Entonces vamos a hacer una función para ver si es cierto que ese usuario pertenece, es igual, o sea, ese usuario está registrado en nuestra tabla con esa misma contraseña. Entonces para eso tenemos que entrar a nuestra base de datos en la que vamos a crear la función y luego le damos create function. Luego le especificamos el nombre de la función, entonces que le va a dar f ingreso. Luego le vamos a decir, como les dije, qué parámetros
Entonces, si nosotros queremos un usuario que verifique que se verifique un usuario con una contraseña, entonces necesitamos para eso el nombre del usuario y necesitamos la contraseña. Entonces van a ser los dos parámetros que vamos a solicitar. Entonces tenemos que asignarlas de qué tipo va a ser. Entonces van a ser varchar y que sea, entonces acá, varchar de 150 y aquí que sea un varchar de 50. Entonces terminamos y cerramos el paréntesis. Entonces, ahí. Entonces, acá tenemos que returns. Si nos fijamos, tengamos cuidado porque es con S, no sin S, porque está returns aquí, que es con S, y cuando vamos a terminar la función, para retornar el valor, es return, sin S. Entonces, vamos a decir que esta es una función escalar, entonces que retorne un tipo de valor. Entonces, el tipo de valor que va a regresar va a ser un varchar de 5. Entonces, que retorne un varchar de 5. Entonces, acá empezamos as begin para que este sea el cuerpo de nuestra función. Entonces, para terminar la función, le escribimos end. Entonces, nosotros necesitamos una variable que me almacene el resultado de la variable que va a retornar, que sea varchar de 5, con el resultado si es cierto o falso. Entonces, vamos a crear una variable. Para crear una variable, se escribe declare. Entonces, declare vamos a decir con un arroba y le vamos a especificar el nombre. Entonces, le vamos a poner resultado. Entonces, luego vamos a decir que aquí quiero que se retorne return sin S y que sea esta variable. Entonces le escribimos arroba, siempre va el arroba, resultado. Entonces yo quiero que se retorne una variable resultado. Acá tengo que ponerle que es varchar de 5. Porque fue el que, si vemos, fue este mismo varchar de 5. Entonces tiene que ir, como este es el valor que se va a retornar, tiene que ir igual. Entonces ahora vamos a crear la parte que nos va a verificar si es cierto que existe ese usuario, entonces vamos a decir que haga un select, a una tabla de usuario, select from, perdón. Select from, vamos a poner usuario, entonces where, entonces vamos a abrir where, entonces cuando el nombre del usuario sea igual a este parámetro que vamos a recibir acá. Entonces le escribimos arroba nombre de usuario. Entonces, y le escribimos and para que verifique las dos condiciones. Entonces, que contraseña sea igual a esta contraseña que nosotros vamos a recibir. Entonces, y cerramos el if. Entonces, decimos, es cierto que se cumple que el usuario que ingresamos acá corresponde a esa contraseña, o sea, los dos son ciertos. Si es cierto, es cierto, entonces que me retorne. Entonces vamos a decir que begin, vamos a decir que end. Entonces vamos a decir que le vamos a asignar, con Z asignamos
a nuestra variable de resultado, vamos a asignar que sea true, porque como las dos son iguales, o sea, las dos corresponden, entonces que sea true. Pero, entonces, else, si no es cierto, vamos a poner end, si no es cierto que eso, o sea, si falla el usuario o falla la contraseña, entonces vamos a poner que retorna el resultado igual a, que el resultado sea igual a false. Entonces aquí podemos poner cualquier otra palabra que nosotros queramos, ya depende mucho de nosotros. Le podemos poner acceso concedido, acceso denegado y todo eso. Entonces, vamos a ver. Tenemos begin, aquí, también tenemos que escribir begin para decir que aquí empieza el else y aquí termina. Entonces, ya tendríamos nuestra función. Entonces, de aquí solo la ejecutamos. Entonces, me dice que se creó correctamente. Vamos a refrescar. Entonces, nos vamos a nuestra base de pruebas. Entonces, nos vamos a esta parte que dice Programmability. Entonces, le damos más. Entonces, acá nos vamos a la parte de Function. Entonces, más. Y vamos a ver que en esta parte se nos crean nuestras funciones. Entonces, nuestra función que acabamos de crear es ingreso. Entonces, tenemos ingreso. Entonces, si nosotros queremos ver si nuestra función funciona, vamos a escribir el siguiente comando, select. Escribimos el nombre tal y cual. Entonces, de bo punto. Entonces, vamos a ver que dice, escribí ingreso, F y bajo ingreso. F-ingreso. Entonces, este recibe, como dijimos, dos parámetros. Recibe dos parámetros, que en este caso sería el nombre del usuario y la contraseña. Entonces, aquí es donde tenemos que ingresar. Entonces, vamos a poner a Keren y la contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces, cerramos acá. Entonces, le damos correr. Entonces, si esto es cierto, que el usuario corresponde a esta contraseña, nos tiene que retornar true. Entonces, vemos que es cierto. Pero entonces, si yo ya le pongo acá, le borro un valor, entonces, vemos que retorna false. Entonces, si nosotros vamos a select, si le hacemos un select a la tabla usuario, entonces podemos ver si es cierto. Entonces vemos que Keren tiene la contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces por eso no deja ingresar 1, 2, 3. Entonces si le ponemos 4, 5, 6, 7, 8, que es la contraseña que se le asignó a Diana, entonces no me tiene que dejar ingresar aunque esa contraseña ya existe en la base de datos, pero a otra persona. Entonces vemos que es false, no concuerda que Keren tenga este usuario. Entonces esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado y mi compañera Diana les va a hacer otro ejercicio de funciones. Muchas gracias. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Diana Hernández y voy a continuar con la explicación de la tarea, que en este caso sigue que se requiere una función que valide si se tiene o no se tiene permisos para visualizar un campo de una tabla. Entonces,
En esto se refiere a que se necesita un usuario y a ese usuario se le debe de dar permiso para ver un campo de determinada tabla, pero solamente ese campo. Entonces, vamos a comenzar con la explicación. Y iniciamos creando el usuario, que ya previamente ya lo he creado. Entonces vamos a loguearnos, en este caso, con SQL Server Authentication. Y el usuario que yo creé fue Grisel. Y la contraseña se le coloca para entrar y ya está conectado el usuario. Entonces, a este usuario hay que según la tarea, utilizar una base de datos prueba y de esa base de datos otorgarle un permiso de una tabla de un específico campo. Entonces, para eso, nosotros descargamos esta base de prueba que se llama AdventureWorks 2014 y aquí podemos ver las tablas, todas estas tablas que tiene creadas. Entonces, se escoge una para hacer el otorgar los permisos. Para eso, sitiamos Use Master, luego sitiamos Use AdventureWorks y luego empezamos dándoles los permisos o no al usuario. Entonces, para eso ocupamos esta sentencia que se llama DENY, que es denegar. Y con esto lo que hacemos es denegarle el permiso al usuario, en este caso Grisel, de poder acceder a esta tabla que se llama Sales Store. Entonces, para ello voy a generar una consulta. Vamos a hacer esta consulta acá. Vamos a sitiar la base que previamente cuando se le creó el usuario, yo le di permiso de que pudiera acceder a la base. Entonces vamos a sitiar AdventureWorks. Entonces lo compilamos ya correctamente. Previamente yo ya había corrido esta sentencia, Denny Select On, que lo que está haciendo es denegar que pueda hacer un comando select de la tabla sales.store para el usuario Grisel. Entonces, vamos a ver, previamente ya lo había corrido esto. Entonces, vamos a usar el select para demostrar que el permiso está denegado. Sales.store. Entonces corremos y como podrán ver me sale de que fue denegada las columnas. Entonces ahora lo que pide la tarea es que se le dé el acceso específicamente a un campo de una tabla. En este caso vamos a usar el grant para permitirle de que seleccione el campo name de la tabla Sales Store al usuario Grisel. Entonces esto se corre y para ver si realmente funciona vamos a probarlo. Entonces, en vez de que seleccione toda la tabla, vamos a ponerle que seleccione solo la tabla name. Y como podemos ver, si la selecciona específicamente solo la tabla Sales Store, solamente la columna
main, el atributo name. Entonces, ya que ya se puede, ya se le otorgó el permiso, lo que se quiere es una función que lo que haga es verificar si el permiso está otorgado o si no se ha otorgado. Entonces, para eso hicimos un create function de verificar permiso. Y lo que usamos fue tres variables, en este caso todas varchar, el nombre, la tabla y la columna. El nombre del usuario, la tabla que se selecciona y la columna. Y que retorne varchar y usamos un if que dice que si existe con con estas variables, como ser nombre, tabla y columna, que tire resultado true. Y si no, si alguna de estas tres variables no cumple, entonces que lo tire false. Entonces yo ya había compilado esto y podemos ver si funciona con el comando select. Entonces, lo que haremos es preguntar el usuario Grisel de la tabla sales tiene tiene permiso para acceder al nombre o a name, perdón. Entonces se corre, se ejecuta y dice true, efectivamente lo tiene. Ahora, si le queremos poner otro ejemplo de columna como ser person ID, que ese era otra variable, otro campo de la columna a la cual no tiene acceso, se le da select y lo que nos tira el resultado es false, no lo tiene. Entonces, ya se puede decir que se ha cumplido con el requisito del ejercicio de nuestra tarea. A continuación los dejo con mi compañero que continuará explicando lo que queda de la tarea. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Moisés Hernández. Para finalizar nuestra presentación, yo voy a explicar el tema de cómo generar vistas en SQL Server. Entonces vamos a comenzar con la definición, que es la que nos da la documentación del sitio de SQL Server. Entonces dice que una vista es una tabla virtual que su contenido está definido por una consulta y que al igual que una tabla, una vista consta de un conjunto de columnas y filas de datos con un nombre, pero que sin embargo, bueno, realmente que esta vista como tal no está almacenada en la base de datos, sino que es producto de una consulta realizada y que las filas y las columnas de datos proceden de las tablas a las que se hace la referencia a la consulta. Ok, entonces, aquí vamos a ver la sintaxis para crear una vista. Es palabra reservada, create view, el nombre de la vista, luego escribimos has, luego escribimos la sentencia que queremos guardar en esa vista. Posterior a vamos a indicar qué es lo que queremos guardar como esta vista. Y posterior, pues una vez que hemos generado la vista, únicamente lo que hacemos es volver a mandarle a llamar para que nos muestre el contenido que hemos almacenado dentro de esta vista. Todo eso lo vamos a ver mejor ahorita mediante un ejemplo que así sería más fácil de ilustrarlo. Para mi práctica, he utilizado la base de datos de prueba de AdventureWorks, de la página de documentación de Microsoft SQL, y he descargado esta versión que es la 2014. Ok, entonces esta base de datos de prueba, pues la verdad que tiene bastantes tablas y para mi práctica pues voy a utilizar estas dos que están relacionadas, la tabla de stores o tiendas y la de customer que es clientes, o sea, están relacionadas directamente. Entonces, si comenzamos aquí, voy a únicamente ir ejecutando. Entonces hago que voy a utilizar la base de datos de AdventureWorks, que es la que tengo aquí. Y bueno,
Primero, viendo las sentencias de select normal, pues podría ver mediante un select de la tabla source, podría ver toda la información que contiene. Tiene varias columnas, pues, el Business Entity ID, el name, demographics, ok, y la otra que está relacionada, con la que está relacionada es con la de Customer, que es clientes. Si hago el select completo, pues puedo ver acá las columnas que forman esta tabla, Customer ID, Person, Store, Territory, una fecha de modificación. Entonces, primero voy a hacer un simple select donde voy a poder relacionar estas dos tablas mediante el ID a través de un inner join. Entonces, voy a escribir primero el select de los campos que me interesan ver. De la tabla Customer, pues me interesaría ver el Customer ID, el Store ID. De la tabla Store me interesaría ver el nombre. De la tabla Customer también el Territory ID. Y finalmente, de la tabla Store, los demographics. Y lo hago desde la tabla Customer y hago el inner join con la tabla Store. Y acá los IDs con los cuales voy a hacer ese inner join. Entonces lo ejecuto. Y aquí ya me genera las columnas que he indicado y haciendo la relación a través del inner join que he solicitado. Ok, hasta aquí todo bien, pero ahora voy a aplicar lo de crear la vista para que este select que he creado acá me quede guardado a través de esta vista. Entonces, si vuelvo a recordar, la sintaxis básica me indica que voy a escribir la palabra reservada create view, ok, entonces lo escribo aquí, create view, indico el nombre de la vista, en este caso lo voy a llamar customer stores, luego as, y posterior a as voy a escribir la sentencia que quiero dejar almacenada en esta vista y que es la que voy a querer que se muestre cada vez que yo mande a llamar a esta vista. Entonces voy a almacenar este select que había mostrado aquí. Entonces lo escribo completamente y con esto simplemente lo ejecuto y ya se ha creado mi vista. Entonces ahora cada vez que yo quiera mandar a llamar esta vista, solo hago un select from y indico el nombre de la vista que he guardado. Entonces aquí lo ejecuto. Ok, y me muestra los mismos resultados que la sentencia select que había escrito anteriormente. Entonces ahora aquí la ventaja o la importancia quizás de utilizar una vista es que cada vez que ahora yo quiera ver toda esta información, en vez de tener que escribir toda esta sentencia select, en algunos casos podría ser un código un poquito extenso, me ahorro todo eso únicamente almacenándolo entonces en una vista y volviendo a llamar, haciendo el llamado de esa vista posteriormente. Entonces, esa es la ventaja que me ofrece el manejarle esta sentencia a través de una vista y no únicamente a través de un select. Entonces, voy a hacer un segundo ejemplo en el cual ahora lo que voy a hacer es aplicar, ya en este caso no es un select from, sino que es un select top de los precios unitarios más bajos. Entonces lo voy a guardar como low prices, en inglés lo he guardado, de la tabla Sales Order Details, una de las tablas que dispone esta base de datos, que está por aquí, Sales Order Details. Entonces, y lo voy a ordenar por precio unitario de forma ascendente. Entonces lo ejecuto. Vamos a ver. Dice que ya había creado uno anteriormente, entonces le voy a poner uno para que no me dé problemas. Y acá me dice que lo he ejecutado perfecto, que se ha completado satisfactoriamente. Y ahora solo hago la ejecución para que me muestre acá el ranking de los 10 más bajos. Entonces, aquí de nuevo, esta sentencia que había creado acá. De nuevo, pues cada vez que yo quiera revisar esta información, únicamente haría el llamado a la vista que he creado y me mostraría la información sin problema. Y un último ejemplo, también podría funcionar en caso que lo quisiera almacenar mediante una función. Podría crear una función, en este caso sería una función de promedio de precios.
voy a insertarle un entero para, la idea es que, bueno, él me va a devolver un dato flotante, pero la idea es que me va a sacar el promedio de los precios unitarios de la tabla Order Details, donde la cantidad de órdenes sea mayor al dato que yo ingrese acá. Entonces, creo la función. Ok, entonces ya me crea la función. Y puedo crear una vista con el llamado de esa función. Entonces, acá haría siempre la misma, siguiendo la misma sintaxis, create view, escribo el nombre de esa vista que quiero, como la quiero llamar, has, y en este caso haría el select de esta función. Entonces haría el select de BO, promedio de precios, que es como he llamado la función, y aquí es el dato de la cantidad de órdenes que necesito sacar el promedio de precios de las órdenes de los productos que han tenido una orden de pedidos mayor de 40, que lo llamaré promedio, y de la tabla Sales Order Detail, que es de donde estaba trabajando. Entonces lo ejecuto. Acá se ha completado satisfactoriamente. Y voy a hacer hacer el llamado de esta vista que he creado como vista promedio de precios. Entonces acá lo ejecuto. Y acá me está cargando. Y aquí ya me muestra el promedio. Entonces, para finalizar, pues ya, bueno, montamos pues la ventaja de estas vistas, pues es que me ahorro pues el tiempo de estar volviendo a escribir toda la sentencia y lo puedo dejar almacenado y únicamente pues estoy haciendo el select from y el nombre de la vista y así puedo ver toda la información que ya dejo guardada en estas tablas. Por eso en la definición es que me decía que estas vistas como tales no están almacenadas en la base de datos, sino que se generan de acuerdo a la sentencia que nosotros indiquemos. Y que al igual que como cualquier tabla, al final de cuentas, estas vistas van a estar formadas por filas y columnas de acuerdo a la sentencia de selección que yo le indique en el código. Y bueno, eso sería todo en nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.